¿Estamos entonces? Sí, doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto tener aquí con nosotros al doctor Oteiza, quien nos va a hablar de la reforma civil, un tema tan importante, tan candente y en manos de un especialista. Así que vamos a aprovecharlo, que tenemos la suerte de tenerlo aquí en el espacio Zoom de la asociación. Es un gusto para todos nosotros. Además, quería decir que nos acompaña, no lo veo ahora, pero estuvo hasta hace poco, el doctor Lamy, que es expresidente de nuestro colegio de magistrados, nuestra asociación de magistrados, y fue expresidente también del Colegio Provincial y vicepresidente de la Federación Argentina de la Magistratura y académico del Consejo de la Magistratura. Así que tenemos también a un oyente que además de asociado está muy interesado en escuchar la charla. Muchas gracias, doctor, lo escuchamos. Gracias. Voy a hacer una breve presentación del invitado de hoy, el doctor Oteiza, que no requeriría presentación, pero bueno, corresponde hacer una breve reseña de su currículum, que voy a intentar hacerla breve respecto del extenso currículum que tiene. El doctor Oteiza es profesor titular, investigador y director de la carrera de maestría en Derecho Procesal en la Universidad de La Plata y presidente de la Asociación Internacional de Derecho Procesal desde el año 2019. Fue presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal entre los años 2011 a 2013 y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal entre los años 2014 a 2018. Realizó su programa postdoctoral en el Jean Monnet Fellow en el Instituto Universitario Europeo entre 1987 y 1988 y fue becario del CONICET en el año 1987. De la Academia de Derecho Europeo en 1991, en la Universidad de Bolonia en 1993 y del GITS en Alemania en el 2013. Integró el Consejo Consultivo del Programa de Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina entre los años 2016 y 2019, en el que fue el corredactor de las bases para la reforma procesal civil y comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y fue uno de los redactores designados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para redactar la Ley de Procesos Colectivos y la Ley Modelo sobre el Sistema Unificado de Violencia Intrafamiliar. Fue profesor invitado, entre otras, de las siguientes universidades: Bolonia, Turín, Génova, Brescia, Florencia, York en Toronto, Pompeu Fabra en Barcelona, Medellín, Pontífica de Lima y el Instituto Max Planck de Luxemburgo. Recibió el premio Enrique Redenti en 1916, es coordinador de la colección Proceso y Derecho de la editorial Marcián Pons y coordinador de la redacción de la International Journal of Procedure Law. Es miembro correspondiente extranjero de la revista trimestral de Directo, bueno, no hablo italiano, así que intentaré decirlo en castellano, trimestral de Derecho y Proceso Civil, integra el Consejo Internacional de Revistas de Proceso, del Comité Internacional de la Revista Justicia en España, del Consejo de Redacción de la Revista de Justicia de Cataluña, del Consejo Editorial de la Revista Electrónica de Derecho Procesal. Es socio honorario correspondiente de la Asociación Italiana del Estudio del Proceso Civil, el Instituto Brasileño de Derecho Procesal, consultor internacional del proyecto Ali Undriot, Principios del Proceso Civil Transnacional en 2004, y del proyecto Eli Undriot de los Principios Europeos del Derecho Procesal Civil. Entre sus muchos libros se cuenta en 2019 La Independencia Judicial, en constante asedio, de Marcial Pons, 2018 Los Principios Procesales de la Justicia Civil en Iberoamérica, dirigido por Giovanni Priori. En el año 2018, Sendas de la Reforma de la Justicia a principios del siglo XXI, Marcial Pons. En el 2011, Corte Suprema, Funciones y Recursos Extraordinarios, de Rodizal y Cursoni. En el 2011, Corte Suprema, Funciones y Recursos Extraordinarios, 2010, perdón, Reformas Posibles para Mejorar el Servicio de Justicia Civil, de Rodizal y Cursoni. 2009, del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, anotado y concordado en 2 volúmenes, editoriado por Rodizal y Cursoni. En el 2009, la prueba en el proceso judicial, donde fue coordinador y coautor. En el 2006, Procesos Colectivos, de la editorial Rodizal Cursoni. 2006, El papel de los tribunales superiores, estudio de honor al doctor Augusto Morelo, que también editorial Rodizal Cursoni. 1994, la Corte Suprema entre la justicia sin política y la política sin justicia, editorial LEP, donde fue el autor de la obra. Doctor Oteiza,
lo dejo con el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación del colegio, la asociación. Un gusto estar con ustedes. Hoy es un tema, yo recuerdo siempre que en el 2001 una editorial de uno de los diarios de mayor tirada del país decía que una disciplina tan aburrida como el derecho procesal se había puesto de moda. Eran tiempos en que los amparos y las interpretaciones con respecto a las restricciones que imponía el gobierno en el medio de la crisis económica determinaban que la suerte de las medidas cautelares, la admisibilidad del amparo, ganaran un espacio mayúsculo en los diarios. Hoy vivimos tiempos similares. Hoy las cuestiones de la justicia han ganado un gran terreno. Hay una preocupación pública manifiesta. El problema que yo advierto es que la preocupación, tanto en aquel momento como en este, son de coyuntura, y las discusiones muchas veces también tienden a ser un poco superficiales sobre la justicia. Hay palabras que de tanto usadas a veces cuesta que se focalicen en su verdadero sentido. La idea de reforma a la justicia debería ser un elemento aglutinante, ¿no? Que nos una más que nos separe. Y lamentablemente vivimos tiempos donde esto pareciera que no es posible. Pero creo que una de las buenas formas de discutir sobre este tipo de problemas es mirarlos más allá de la coyuntura. Hoy es ineludible, diría yo, hasta por la forma en que nos encontramos, por intermedio de las conferencias virtuales, no referirse a la pandemia. Aunque todos estamos bastante cansados de escuchar hablar de la pandemia y que todo el mundo intente predecir qué va a pasar durante la pandemia y después de la pandemia, el hecho tiene tanta trascendencia, tiene tanto impacto, ha costado tanto en vidas y cuesta y va a costar tanto en la situación económica que imposible no hacer una referencia siquiera superficial a la situación por la que atravesamos. Hace una semana o dos, en la Asociación Internacional de Derecho Procesal hicimos una videoconferencia como esta para los miembros de la asociación, y también es abierta y también está en la página de la asociación. Y cuando la preparábamos y discutíamos sobre el mejor modo de organizar un debate en términos procesales sobre la actual situación, también nos exigía esto, pensar en cuáles son los efectos mirando hacia atrás y cuáles de estos efectos mirando hacia atrás nos van a permitir mirar algo hacia adelante. En este sentido, me parece a mí que el hecho que la justicia haya tenido un alto momentáneo, forzado por la crisis sanitaria y por las medidas de prevención, pero en todo el mundo la justicia sufrió una suerte de parálisis. Y más grave que ello, sufrió una suerte de parálisis y se puso en cuestión, entre comillas, en suspenso o bajo interrogante, la idea de si era un servicio esencial o no. De hecho, no se asumió, y no estoy hablando solamente de Argentina, es la respuesta general, no se asumió en el contexto general de los estados a la justicia como servicio esencial. Se consideró que, salvo algunas cuestiones, como el fuero penal, el fuero de familia y la atención de lo urgente en amparos por salud y demás, en términos generales se
acudió al cierre. Pero se acudió al cierre de distintas formas. Acudir al cierre en términos generales es algo interesante porque en alguna medida en la discusión social quiere decir que se puede vivir sin ella. Si nadie se interrogó si los supermercados eran un servicio esencial, por ejemplo. Todo el mundo consideró que los supermercados los teníamos que dejar abiertos, ahora la justicia no. Y además de esto, se pudo hacer una radiografía de aquello que estaba inmóvil. Ver las cuestiones en marcha es más difícil trazar un panorama. Cuando todo se cierra, se ve al emperador desnudo, y esto es una desventaja y una ventaja también, porque nos permite reflexionar qué tan importante es el servicio de justicia, cuánto está cumpliendo sus fines, para quién es. Un profesor, miembro del consejo de la asociación, decía si las tribunales de justicia eran algo más que monumentos, algo más que palacios reservados para un determinado sector de la sociedad, pero no para toda la sociedad. Bueno, este interrogante yo creo que lo deberíamos preguntar más profundamente, y creo que la pandemia nos coloca en una situación favorable para hacerlo. La segunda cuestión, que antes de entrar a los temas que voy a tratar, quería referirme, es que este contexto nos sorprende en el camino de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Como ustedes saben, Naciones Unidas acordó en el año 2015 el Plan de Desarrollo Sostenible para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que habitan en este planeta en general. Un esfuerzo compartido. Fue un momento importante, fue también, como ahora, un reconocimiento hacia atrás. Cuando se trabajó en la Agenda 2015, las cifras decían que se habían llegado a sacar de la línea de indigencia a 1.000 millones de personas. Y que tomando la última década del siglo pasado, la primera de este, y la que transcurre, era demostrable la gran evolución en términos de rescate de la pobreza extrema y de la pobreza de millones de personas. Lo que hacía que se empezara a trabajar, no ya en la desigualdad de acceso económico, sino en un programa de desarrollo sostenible organizado por todos los estados. Es interesante que entre los objetivos que se fijó la humanidad, y humanidad pareciera un término demasiado grande, pero creo que es representativo de lo que pasó, hubo un consenso entre todos los estados de Naciones Unidas, bueno, es decir, casi todos los estados del mundo, sobre una agenda de desarrollo sostenible, que tenía como eje o como primera idea una frase que era "Leaving no one behind", no dejar a nadie atrás. Y este era un valor muy importante. Y para lograrlo, de los 17 objetivos que se fijaron en esa agenda, el número 16 es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Y dentro de ese objetivo está el de promover el acceso a la justicia. Lo cual me permite pensar que estamos hablando de un valor muy importante para la calidad de vida de las personas cuando hablamos de acceso a la justicia, cuando hablamos de calidad del servicio de justicia. No deberíamos dudar si es esencial o no el servicio de justicia. Claro que es esencial. El problema es que muchas veces, producto de
tradiciones culturales de una mirada corta, nos olvidamos de la repercusión, de la importancia que tiene el tema de el proceso equitativo y el acceso a la justicia. Esta es la premisa, digamos, el gran horizonte que está detrás de muchos de estos análisis. Las ideas que intentaré, sin demolerlos de aburrimiento, plantear, es primero la reforma, que era el tema que pensaba desarrollar, desde una perspectiva cultural y constitucional, a grandes rasgos, y posiblemente siendo superficial en algunas de las cosas por imperio del tiempo. No sería justo que yo les pidiera que se quedaran aquí escuchando hasta las 9 de la noche o que repitieran esta sesión mañana. Y seguramente si se me ocurriera proponerlo, no tendría ningún seguidor, estaría solo, absolutamente en mi casa hablando a la computadora. Una sensación similar a esta, pero materializada en concreto, nadie del otro lado, solo hablando a la computadora. Así que esta situación me fuerza a volar por sobre algunos temas, a dar notas, características, y después si hay preguntas volver sobre ellas. De ahí pensaba ir a la decrepitud de nuestra legislación procesal. Decrepitud fue la primera palabra que afloró cuando tenía que darle un título a esta segunda parte de mi intervención. Y me pareció tan fuerte la idea que volví a buscarla en el diccionario. Y después de corroborar su significado, sigo pensando que es un buen título para nuestra legislación procesal, hablar de decrepitud. De allí salto, y lo haré brevemente, seguramente los que hacen proceso civil entre ustedes puede resultarles más útil al proceso de reforma gestado en la última década. No me refiero nada más que al proyecto de Código Procesal presentado al Congreso de la Nación a fin del año pasado, sino me refiero a un proceso de reforma que me parece más expresivo y fiel a su sentido que hablar de un proyecto. Un proyecto de ley significa eso, significa un borrador de un texto legal. Un proceso de reforma, y en la última década creo que hay bases para afirmar lo que está transcurriendo, aún sin actividad legislativa. Y al final, como telón de fondo, voy a comentar algunas notas centrales del proyecto de nuevo Código Procesal Civil. Primer punto. Nicolás, tengo tiempo, ¿no? Yo consulté, vi que eran 2 horas, pero no me preocupo por el tiempo. Aparte basta con que apaguen la cámara y sigan con su tarea como para que nadie se entere. Esta es una de las ventajas de la virtualidad, digamos. Uno puede tener en la sala un auditorio de 500, pero dependerá del atractivo de lo que uno diga, que haya 500 posibles visualizaciones materializadas en algunas pocas víctimas. Bueno, esto es otra ventaja de la virtualidad. En otro contexto, la gente debía pararse e irse o dormirse en el camino. Primer punto, perspectiva cultural, también muy superficialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una frase que se usa en Estados Unidos mucho, que me parece que puede servir para caracterizar la situación en la que estamos, que es "The fish is the last to discover water". El pez es el último en descubrir el agua. Y esta frase me parece bien lograda en cuanto a lo que nos sucede con los fenómenos culturales. Son tan propios nuestros, son nuestros lentes, que en general no los vemos. Es como el agua, digamos, es como respirar. Uno no tiene conciencia de la respiración.
Bueno, con los fenómenos culturales pasa un poco esto. Uno dice, estoy acá, muchas veces se siente que está en el peor del país de la Tierra, otras veces se siente que está en el mejor, pero siempre una mirada endógena, de fronteras para adentro. Cuesta empezar a ver el panorama un poco más general y más largo, sobre todo en temas de justicia y entre operadores de la justicia, que hacen de esto su vida, pero la vida es así. Lo mismo que a nosotros nos dijera, ¿por qué no desayunamos a media tarde y almorzamos a la hora de la cena? No lo podríamos ni concebir. Nosotros sabemos que se almuerza una hora y se cena otra hora. Estas son pautas culturales muy claramente marcadas en nosotros. Y yo diría que de aquí esta alegoría a la cuestión cultural, me permite decir que la justicia o el fenómeno de la justicia no tiene en general una relevancia en las discusiones públicas y entre nosotros mismos coherente con su significación. Y ustedes me dirán, me podrían poner en duda la importancia de esta disciplina. Y yo podría verme obligado a defenderla, y creo que puedo defenderla bastante fácilmente, un poco dogmáticamente, pero bastante fácilmente, intentando señalar que el proceso, llámese justicia si ustedes quieren, para usar un término más ambiguo, que el proceso, leyes procesales, medios instrumentados para llegar a proteger los derechos, no cuenta, y creo yo que en Argentina fundamentalmente, no cuenta con un gran favor. Hay leyes muy importantes, ustedes fíjense, estamos hablando de reforma a la justicia y el Código Procesal Penal de Nación, hace años que parece que se terminara que está por implementarse. Como vamos a ver ahora seguidamente, nuestra democracia, no digo la del 83, digo la democracia argentina nunca discutió un código procesal en el Congreso, lo cual es una prueba. Si fijamos leyes tan importantes como la ley del medio ambiente o la ley de defensa del consumidor, las disposiciones procesales que tienen son pobrísimas. Cuando hablamos de algunos derechos constitucionales, como el 43, uno analiza las discusiones de la Convención Constituyente y ve que hay poca sustancia en esas discusiones, porque creemos más en la emotiva consagración de un derecho que en las vías para que ese derecho realmente sea protegido. Lo cual nos hace que muchas veces tengamos derechos devaluados, porque tenemos el reconocimiento, pero es un reconocimiento voluntario, digamos, para los que estaban en la facultad hace tiempo, es como una obligación natural. No tiene vía para hacerlos exigidos. ¿Y por qué digo, o por qué podría decir que es tan importante el remedio como la sustancia? Y acá voy a hacer citas generales, pero sirven para aclarar las ideas. Voy a tomar distintas culturas con respecto al tema de la justicia. La cultura anglosajona, inglesa en particular, ustedes saben que uno de los principales autores de la doctrina inglesa, fundador, diría yo, prácticamente del Common Law, es Blackstone. Y un libro clásico de Blackstone es Comentarios sobre la ley inglesa, de 1765-1769. ¿Cuál era el esquema de Blackstone? Que me permite a mí fundar esta tesis. Bueno, Blackstone entendía que había rights, derechos, wrongs, que son los ilícitos, y remedies. Esta es la lógica. Digamos, si yo tengo un derecho, debo tener un remedio, debo tener una vía de protección. Algo así como lo que dijo la Corte Argentina en Alavi, tomando una
unas palabras que no terminó de definir tan claramente la Corte en Siri cuando consagró el amparo. Pero la idea era esta. Si hay un derecho, hay un remedio. Y esta es la lógica del derecho inglés, al punto que es una de las materias troncales de la enseñanza del derecho en las law school norteamericanas, inglesas. Se prestigia el remedio. Nosotros al remedio le hacemos poco caso, y ni que hablar de la prueba, que son algunas unidades en toda una cursada, donde en los países del common law es toda una materia. Ahora, nosotros tenemos, creo yo, mucho del derecho anglosajón en el derecho constitucional, muchísimo, como muchos países latinoamericanos, por el poderío que adquirió Inglaterra en el siglo XIX y el efecto de ese poderío. Basta con mirar el sistema, el diagrama de nuestra Constitución, compararla con la norteamericana y ver que sus parecidos, sus raíces y su influencia. Ahora, del otro lado, en otra de las culturas fuertes, la cultura continental europea o de civil law, hay una historia del derecho procesal civil europeo, creo yo, una de las más profundas, que está en la Enciclopedia de Derecho Comparado, en el tomo de proceso civil, que la redactó un profesor holandés que se llamaba Van Caneghem, que describe toda la historia del derecho europeo, pero que la última parte la llama la era de los códigos. Y realmente el material codificado que abrió el iluminismo, junto con la ilustración y la racionalidad y la idea de crear códigos, fue una de las líneas importantes de los estados-nación en los siglos XVIII y XIX. Bueno, estas ideas se plasmaron en el Código Civil de 1804. Ahora, este Código Napoleónico de 1804, ¿podía funcionar sin un código procesal? Imposible. Francia, inmediatamente después de sancionado el Código Procesal francés de 1804, dicta el Código Procesal Civil de 1806. 2 años después tenían un Código Procesal. Y tiene lógica esto, porque es necesario afirmar esos derechos declarados. ¿Qué le pasó a España por aquella época? Ya estamos en el siglo XVIII prácticamente, XVIII y XIX. En esa historia de Van Caneghem dice que España se separa de Europa, no sigue la influencia del Código Procesal napoleónico como siguen todos los otros estados, en cambio continúa con la tradición derivada de la ley de 7 partidas. Que me parece un dato interesantísimo. Es decir, el aferrarse a la ley de 7 partidas significa que el derecho procesal español, en lo civil con un alto impacto en América Latina y en Argentina también, es permanecer frente a un gran cambio atado al pasado. Y esto es así, que si ustedes se fijan, las leyes, los códigos españoles no son códigos, son leyes de enjuiciamiento civil, que es muy otra cosa. Seguía siendo la repetición de la ley, las 7 partidas, cada partida se divide en leyes y capítulos. Bueno, seguíamos teniendo la impronta de la ley. Y en América Latina, ¿qué? Hay un Couture. Ustedes saben que Couture, el autor uruguayo, fue una de las figuras más importantes del proceso civil, una figura clave en el derecho, diría yo, que muere en 1956, pero una obra de una lucidez impresionante. Él en 1942 lo invita a Orgaz a Córdoba y da 3 conferencias, un muy joven Couture, con menos de 40 años.
da 3 conferencias que la publica la Universidad de Córdoba. Habla del pasado, el presente y el futuro. En la conferencia del pasado, repite algo que solemos repetir, pero la fuente queda un poco en penumbras, que es que nuestro proceso es desesperadamente escrito. Y esto es una pintura del proceso. No estoy hablando de la discusión, con la cual no me parece que tenga tanto interés, salvo por un fenómeno cultural, entre proceso oral y escrito. Sí me parece que la caracterización como desesperadamente escrito, que alude a un montón de referencias que son connaturales a una época. En aquella conferencia de Couture decía, el proceso escrito, característico de la justicia colonial, que necesitaba la forma escrita para salvar las grandes distancias que había en las apelaciones, no solo en el territorio de la colonia, sino de las apelaciones que se realizaban en los tribunales de España, dice textualmente. Y acá, creo yo, utilizo esto para ir separándome de estas opciones de mundos en las cuales nosotros intentamos insertarnos. ¿Cuánto tenemos de derecho anglosajón y cuánto tenemos de derecho continental europeo en el derecho argentino? Como pregunta. Yo creo que tenemos de los dos, pero que también hay rasgos propios. Hay rasgos propios de una cultura que durante 300 años fue colonia, y los efectos culturales de la colonia son marcados, digamos, son territorios a donde el rey no vino nunca. Y esto da una idea de lejanía, una idea de gobierno desde afuera, que genera un fenómeno que en América Latina se manifiesta mucho, que es el fenómeno de se acata pero no se cumple, que también impacta en lo procesal. Nino hablaba sobre esta noción de se acata o no se cumple, y también hay diversas interpretaciones sobre este concepto. Pero hay un autor, Ops Kapdeki, un historiador, que pinta el fenómeno de se acata pero no se cumple, yo creo que como ninguno, en esto que describe y que les voy a leer. Dice Ops Kapdeki: recibida la cédula real, cuya ejecución no se consideraba pertinente, el virrey, presidente o gobernador, la colocaba solemnemente sobre su cabeza, en señal de acatamiento y reverencia, al propio tiempo que declaraba que su cumplimiento quedaba en suspenso. O sea, esa es la ley, ¿no? Y esa ley no necesita muchas herramientas procesales, es el derecho fuerza, digamos, es esto. ¿Para qué tengo un proceso donde yo me siente con otra parte, discuta y al final haya un tercero que adjudique? Sí, hay relaciones de poder que son más fuertes que la racionalidad. Y esto nos hemos acostumbrado mucho. Y yo creo que la devaluación del proceso civil entre nosotros también en parte es por esto. Y también la devaluación del derecho parlamentario, en parte de esto. Porque no hay hay poca, no diría no hay poca credibilidad en la utilidad de estas herramientas sociales. Las discusiones parlamentarias reales, el cambio de opiniones y el proceso. Si alguien, yo le preguntara, y fuera oficialista, si yo le preguntara por qué cree, dije, no razona, ¿por qué cree que la Corte ayer decidió como decidió? Diría, fue presionada. Y si yo le preguntara a alguien que fuera oposición, que es oposición, ¿por qué la Corte no entró en el fondo? Y yo sé que este argumento es más complejo y estoy suponiendo nada más, for the sake of the argument, como dicen los americanos.
¿por qué la Corte no entró al fondo? Yo sé que hay razones para no entrar al fondo, no estoy refiriendo. Seguramente porque hubo presión del gobierno, porque el gobierno decidió. ¿Cómo va a salir? Y seguramente el gobierno hay que verlo. Es decir, no creemos realmente en esto. Y voy a dar un ejemplo de otra cultura. Uno de los temas difíciles el año pasado para Inglaterra, y por favor exceptúenme de lo que digo de hacer un juicio rápido sobre qué pienso. Cito el derecho anglosajón porque quiero y porque es un buen ejemplo. No estoy diciendo que sea bueno o malo eso. Digo, doy un ejemplo, simplemente esto es lo que hay. En Inglaterra, con montones de problemas, con la responsabilidad del Brexit, con haber roto y atentado, si quieren cargo un poco de este lado para que no me hagan adherir a algo que no adhiero, cuando se habría analizado la posibilidad del Brexit y Boris Johnson intentó hacer una jugada parlamentaria, se planteó el caso a la Corte y no hubo discusiones públicas, bastaba escuchar en esos días la BBC. Nadie decía, la Corte decidió por otras razones. La Corte decidió porque tenía que decidir. Esto es, el pez es el último en conocer el agua. No se interrogaban, no creían que esto era así. Estaba en ellos pensar que iba a venir un tribunal independiente. Les costó historia, muerte, sangre, todo lo que sea, pero hay una creencia fuerte en que el tribunal tiene que decidir por él. Lo estamos viendo en la elección norteamericana. Lo que pasa con el nombramiento de la jueza que sustituye a Ginsburg. Nosotros sobre esto creemos bastante menos, como se demuestra, me parece a mí, constantemente. Entonces, esto es algo que me parece que deberíamos repensar para ver si tenemos razonablemente acomodadas las prioridades. En un momento y en un mundo que ha cambiado, no me refiero al contexto de la pandemia simplemente, sino que uno ve que América Latina desde la década del 80 ha progresado hacia la democracia, ha tenido en términos generales un desarrollo económico muy importante. En los años 80, un 75% de la población estaba en situación de indigencia o pobreza. Esos números se revirtieron en las décadas subsiguientes. Está claro que hay mucho por hacer, pero entró en un movimiento diverso al que tenía en la etapa de la Guerra Fría. Hubo un movimiento constitucional muy grande, y también en el resto de Latinoamérica se ha dado una reforma procesal civil también importante. América Latina, los estados reconocen la importancia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, se alinean bajo una corte, reforman sus cartas constitucionales y también en la última década muchos estados reformaron su justicia civil. Bolivia lo hizo en el 2013, Brasil en el 2015, Colombia en el 2012, Costa Rica en el 2016, Ecuador en el 2015, Honduras en el 2006, y así sigo adelante. Ahora, nosotros todavía no llegamos a discutir parlamentariamente un código procesal. Y esto es un problema. Pero no es un problema que lo vea como procesalista, que esto importa poco. Digo, socialmente la importancia que le damos a la justicia, cómo se discuten las cuestiones en la justicia, y que hace a todas las discusiones, digamos, hace a la discusión de la enseñanza del derecho, seguramente, la importancia que le damos a la educación en derecho, a la calificación de los abogados, a la calificación de los jueces, al respeto entre ellos, entre jueces y abogados, al rol de los profesores de derecho, digamos, esto viene devaluándose producto de que muchas veces no vemos el agua, y no ver el agua para mí es no ver la importancia que tiene socialmente el derecho y los mecanismos para hacer y respetar el derecho, que de eso creo que estamos hablando. Ustedes podrán considerar que soy un exagerado cuando titulé
el proceso civil y la decrepitud del proceso civil. Y me parece que no. ¿Por qué digo esto? Nosotros, o el país, cuando adoptamos la Constitución, en 1863 dictamos la Ley 50. La Ley 50 fue redactada por la Corte y es el primer ordenamiento federal, el primer código procesal federal, en aquel momento civil y penal también. Joffre decía que esta ley se había basado en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, una gran cantidad de artículos, y tiene un artículo que para mí es clave, y muestra por qué en tratados de principio del siglo pasado, como Alsina, toman como fuente algunos artículos. Alsina los explica yendo a la ley de 7 partidas, aunque parece insólito que en el siglo XX se tenga un nexo con el 1260, ¿no? Pero es así. ¿Y por qué es así? Porque el derecho de la ley de 7 partidas era derecho supletorio. Y la ley 50, en el artículo 374, habla de la supletoriedad de la legislación preexistente, el derecho patrio, entre las cuales estaba la ley de 7 partidas. ¿Qué pasó en Nación una vez que Buenos Aires fue capital federal? No se dictó un código, no se discutió un código. En el año 1886, la ley 1893 de organización judicial, por su artículo 318, adopta el Código Provincial. Esto quiere decir que tan porteños tuvieron que venir a buscar a la provincia el código procesal, pero no discutieron un código procesal. Y más allá del chiste de los agapantos, lo cierto es que la Nación no discute un código procesal en aquel momento. Este código procesal, la ley 50 del Código Procesal para Nación, avanza hasta una reforma en el 53, que intenta renovar algunos artículos, incorpora la audiencia preliminar, y en el 57 se dicta el decreto ley 23.398, que deroga esto y vuelve para atrás a 1893. Ustedes dirán, no, pero nosotros tenemos un código del 67. Correcto. Ahora, este código del 67, ¿quién lo dicta? Lo dicta el gobierno del general Onganía, que de democrático no tenía nada, y de funcionamiento del Congreso menos aún. Y hasta acá, el Congreso no se sentó a discutir un código procesal civil. Caso muy distinto del Uruguay, donde oficialismo y oposición discuten sobre las leyes procesales. El Código Procesal Civil de Uruguay de 1989 fue aprobado por los dos sectores políticos sin ninguna diferencia. Y también en el 2016 lo reformaron también las dos bancadas sin ningún problema. Eso es discutir política pública y política de Estado en temas trascendentes, mirando la política, no mirándola desde un sector y el otro, ¿no? Y dándole la importancia que efectivamente tiene. Hubo, como ustedes saben, sucesivas reformas del Código Procesal. Se estableció la audiencia preliminar, y esto también me parece un dato cultural. ¿En dónde me coloco en el dato cultural? Gobierno de Menem, privatizaciones, ley de mediación. A instancia de los organismos multilaterales de crédito, en Latinoamérica se presentaba como un modelo posible de justicia a la mediación. Fuera de que la mediación puede resultar muy útil, el problema acá es el origen. Y cuando se sanciona la ley 24.573, se incorpora al Código Procesal la audiencia preliminar. Ahora, lo curioso es que no se discutió esa modificación al Código en el Congreso.
Se hablaba de mediación, pero cuando uno mira los debates parlamentarios, encuentra que esta audiencia preliminar, que se establecía bajo pena de nulidad y demás, nadie discutía sobre esto. No había una preocupación real por la vigencia de los derechos. Más era la preocupación por ver cómo descongestionábamos los tribunales que por ver cómo se lograba darle efectividad a aquella audiencia, entre comillas, logrando un tema clave en la justicia procesal civil, que es la inmediación entre el juez y las partes, más que la oralidad. Esto no fue discutido en los 90, tampoco en la reforma del 2001, donde ya se habla de audiencia preliminar indelegable. Bueno, la historia muy corta, asumiendo muchas cosas en el medio, creo que hablar de decrepitud no es injusto. Hemos tenido una ausencia de discusión en temas de reforma procesal. Y el tercer punto, yo lo veo al profesor Schiavo un poco somnoliento los ojos, entonces creo que es una señal que debería percibir para apurarme un poco, acelerar el final. La reforma de la última década. ¿Por qué hablar de reforma de la última década? Porque yo creo que hubo dos componentes que llevaron al planteo del Código Procesal que está en tratamiento en el Congreso. Por un lado, estuvo la iniciativa de convocar a distintos sectores, entre ellos el académico, para examinar si era posible lograr una justicia más cercana a la gente, con más inmediación, con más facilidad de acceso. Pero por el otro, creo que es fácil percibir el hartazgo de los jueces sobre las condiciones en las cuales llevaban adelante su actividad. La resolución 1904 del 2012 de la Suprema Corte, que aprueba el plan piloto de videograbación, es un poco esto. Es la expresión de algunos jueces de la provincia de Buenos Aires que no estaban muy conformes con su trabajo cotidiano. Pensaban que lo podían hacer de otro modo, que aún sin ley era posible lograr acuerdos entre ellos para ver qué remedio se le ponía a esta situación. Y empezó con esa acordada a ver la viabilidad de, aún con el mismo código, establecer audiencias, lograr inmediación y ver en qué medida era posible superar la situación en la que estaba. Aún con la misma carga de trabajo y con los problemas estructurales que tiene el propio Poder Judicial como diseño, digamos, ¿no? Nada de colegio de jueces, nada de mesa de entrada general, algunos problemas estructurales que impiden llevar adelante una reforma en serio. Empezaron a trabajar unos pocos, ahora promediando el año, el 2018, 400 jueces adhirieron al sistema y empezaron a hacer estadísticas y protocolos de seguimiento sobre el avance de la experiencia piloto. Y las encuestas y los números demostraban la viabilidad y conveniencia de realizar audiencias preliminares y de vista de causa. ¿Por qué? Porque la experiencia de la mayoría de ellos, eso es lo que comentaban en las reuniones que teníamos también cuando íbamos viendo el proyecto de reforma, es que era una muy buena forma de reducir el trabajo y acelerarlo, porque el expediente tiene el gran problema de lo inacabado, digamos. Hay una sensación de que todo da lo mismo y que las providencias más usadas son téngase presente para su oportunidad o traslado a la otra parte, en un mundo indominado que es el expediente judicial, va y viene. Y cada uno va diciendo algo y va teniendo la sensación que esto es
una dinámica. Esto es un paso al costado y adelante, al costado y adelante. Muchas veces uno adelante y 15 para atrás. No sé, es una danza extraña que no permite llegar a un fin, pero mientras tanto tiene la sensación de que algo sucede. Cuando el juez, en casos en casos en que no haya una complejidad extrema, lo complejo demanda tiempo, y lo complejo es difícil de resolver. Pero el problema es cuántos casos efectivamente complejos tienen los jueces, los tribunales civiles en la provincia de Buenos Aires. Y si no son complejos, todavía contamos, y subrayo el todavía, con una cultura que le da valor al juez. Es decir, para nuestra sociedad, para cualquier miembro de nuestra sociedad, ir a un juzgado y estar delante de un juez tiene un valor importante. No es que pueda ir y decir cualquier cosa. El papel, como dicen tanto, no se pone colorado. Ahora, estar en una audiencia, tener a la otra parte que a uno le pregunten sobre alguna cuestión y decir un disparate, es mucho más difícil. Y esto fue demostrando que, por ejemplo, el 48% de los casos que entraban en el sistema se acordaban. ¿Por qué se acordaban? Y porque llega un momento que no hay razón para llevar el proceso adelante, cuando uno pregunta por la prueba. Y es que no tengo prueba. Y voy a hacer una prueba pericial por las dudas. Bueno, depende el costo, depende que discuta. Bueno, las audiencias de vista de causas, en general, después de una buena preliminar, eran resueltas en 4 meses. Y las restantes en 6 meses, lo cual producía una aceleración producto de la experiencia. Y esto es muy importante, el 99% de los ciudadanos, según las encuestas que se coordinaron, manifestaron su agrado con motivo del trato recibido y el 93% indicó su satisfacción con la duración del juicio. Una realidad pareciera esto, si lo vemos hoy. Y era posible producto de que había cierta sensación de hastío con la decrepitud. Para esto coincide que allá por el año 2016, el Ministerio convoca a una comisión amplia de expertos, donde llama a un número importante de procesalistas. Cuando entre colegas nos vimos, dijimos, somos tantos que acá no puede salir nada bueno. Éramos como 20, creo yo, más al principio, después se redujo un poco el número, pero la convocatoria fue muy amplia. Y nos dejaron discutir al punto de ver nuestras propias, ¿cómo decir esto? Hasta nuestros propios prejuicios para discutir. Todo lo discutíamos como si el esquema procesal actual fuera eterno. Es decir, todos nos habíamos educado, habíamos trabajado, habíamos intentado idear soluciones con una maquinaria que no funcionaba. Y cada vez intentábamos darle una nueva vuelta a esa maquinaria que seguía sin funcionar. Cuando nos dijeron, miren, no, la idea es que trabajen sobre un código procesal nuevo, nos exigió quemar los libros. Empezar a imaginar qué se podía hacer con esa responsabilidad. Y una medida muy interesante fue que empezáramos por las bases, no por el código. Entonces, durante un año discutimos las bases. A mí me tocó formar parte de la comisión, una chica que redactó las bases, éramos 3, y con Santiago Pereira y Díaz Cordero, que trabajábamos en la redacción de las bases, decíamos, ahora vamos a ir con las bases a la comisión plenaria y aprobarán este texto. Bueno, la verdad es que había un espíritu de cambio, igual que aquel que movió a los jueces, de gente absolutamente
diversa en su composición, éramos como 20. Y hubo acuerdo que las bases podían funcionar. Las bases eran un buen comienzo para un nuevo código. Terminada la tarea de las bases, se nos dijo, bueno, se aprueban las bases, se someten a discusión pública, organizan reuniones académicas, discútenla y vamos a ver si seguimos por el código, que es lo importante. Bueno, allí ya el desafío de escribir un nuevo código se hizo latente. Es una tarea para hacer una sola vez en la vida, porque uno tiene que pensar un cuerpo normativo desde cero y nuevo. Y mucho de lo que trae como hábito necesariamente tiene que ser desafiado. La primera tarea se usó una metodología de trabajo muy interesante porque se formaron 3 grupos. Se designó para la redacción del articulado del código a Patricia Bermejo, a María Elía Díaz Cordero, a Mario Kaminker y a mí. Los 4 teníamos la responsabilidad de redactar el código y someter las distintas evoluciones que iba tomando nuestra redacción a reuniones con Arasi, Peirano, Rojas, De los Santos, Ledesma, Soto, Chayer y Merced. O sea que no solamente teníamos que proyectar las normas, sino que teníamos que someterlas a la crítica, nada más lejos de un proceso individual. Y después teníamos una reunión del plenario de la comisión, donde iban todos, iban los 20, a discutir los temas de mayor dificultad para regular, por ejemplo, medidas cautelares, carga de prueba y demás. Y Pereira Campos de Uruguay actuó como moderador. La tarea fue interesantísima, dificilísima de llevar adelante, porque entre 4 redactar un código, no digo entre 1 es imposible, pero entre 4 redactar un código fue una tarea, sobre todo redactar del primero al último artículo, y con una visión de instrumento procesal nuevo que no replica ningún modelo. Es decir, no es que tomamos el código uruguayo y lo replicamos, no es que tomamos la ley española y la replicamos, o la CPO alemana, no. Era hacer un código que se ajustara a el desarrollo que tiene nuestro país en materia de derecho procesal, tomando como referencia la evolución del derecho procesal nacional y también de los derechos provinciales o las iniciativas provinciales, la experiencia piloto, el proyecto de código que elaboró Mario Kaminker y otros, basado en el primer proyecto de Morelo, Arasi, Eisner y Kaminker, la evolución del derecho provincial hasta el último código, el de Mendoza, y códigos de referencia extranjeros. El código, básicamente, la fuente sí le dimos un privilegio dependiendo qué tema o qué cuestión, pero el índice no se parece a ninguno de ellos, es un índice distinto. Que respondió a este desafío. Está claro que sistemas que han tenido un buen rendimiento, como el sistema uruguayo, o la ley de enjuiciamiento civil española, o la reciente reforma colombiana, o en algunos aspectos el brasileño, o en algunos aspectos el Código Procesal alemán, o el francés, fueron tomados en cuenta, pero no replicando artículos, sino tratando de generar una concepción en el cual un proceso estructurado en base a 2 audiencias pudiera compatibilizar estos elementos y lograra muchas reformas puntuales en varias cuestiones. Último punto. Algunas notas. ¿Por dónde empezar? Son 700 artículos, así que cualquier cosa que diga va a ser absolutamente superficial, pero déjenme que plantee algunas líneas maestras que para mí son las más importantes. El código no empieza por el juez. Y esto es algo distinto a lo que usualmente vemos.
el artículo, la primera parte son principios. Y esto también responde a una tradición latinoamericana que viene desde Couture y su proyecto de código de 1945, y fue seguido por muchos de los códigos latinoamericanos, la idea de comenzar por principios. Y allí empezamos por un principio derecho, que tiene la doble mirada. Por una parte es principio, por otro lado conjuga con un derecho, que es el tema de la tutela judicial efectiva. Y este principio combina con un derecho que es el derecho de la parte, que es, después del título preliminar de los principios, empezamos regulando los derechos, el derecho procesal de quien acude a la justicia. Y esto tiene una importancia, para mí, ideológica muy, muy importante. No es un código pensado para el juez. Es un código pensado para el ciudadano, la ciudadana que acude a la justicia en búsqueda de justicia. Entonces no podemos hablar primero del operador, tenemos que hablar primero, esta fue la idea, tenemos que hablar primero de los derechos de la gente. Y después de los principios hablamos de los derechos de la gente, y al hablar de los derechos de la gente, reconocemos en el 13, si no me equivoco mal, le damos contorno a un amplio derecho de acceso a la justicia. Como derecho humano prácticamente consagrado en el código, y se habla hasta de la vulnerabilidad. Pero una vez que hablamos del derecho, inmediatamente estamos legitimados para hablar de otra cuestión que es el deber. Y deberes tales como un deber que es, entiendo su complejidad y por eso lo menciono, es el tema de decir verdad. Usted viene a la justicia y le vamos a dar una protección y vamos a tratar de ser rápidos y vamos a tratar de que haya inmediación y así asumimos muchos compromisos. Pero venga a hablar en serio. No me diga que el perro es verde, porque no es verde el perro. Y esto nos parece que coloca el escenario judicial en otro lugar. También hablamos del principio de colaboración y del deber de colaboración también. Y después hablamos de los jueces en una estructura pensada para no eludir la presencia del juez en la audiencia. Porque, por ejemplo, además de señalar que el juez debe estar presente en las audiencias, establecemos que es de nulidad absoluta insalvable, se puede salvar esa nulidad, que no haya audiencia videograbada y que el juez no esté. Con lo cual, es muy difícil romper ese sistema, porque difícilmente uno coopere para que se eluda la audiencia videograbada. ¿Por qué? Porque si no tengo un acto fundamental, entonces las partes van a exigir que se cumpla. Y además, la agenda del juez es abierta, pública. Es decir, es posible ver cuántas audiencias fijó. Digamos, varios resortes permitiendo o intentando que se concrete, no hablando de una nulidad que después viene convalidada y no pasa nada si no se realiza la audiencia. Con muchísimos instrumentos técnicos, uno de los cuales es, por ejemplo, si revisan el código procesal, no van a encontrar la referencia al expediente. Ustedes dirán, eso es alegórico. Sí, como el agua y como el pez es alegórico. Sí, claro que es alegórico. Se habla de actuaciones. Porque la actuación es me voy a salir en italiano, el insieme, la conjunción entre la actividad que mucha se desarrolla electrónicamente y que gran parte del código toma el avance de la electrónica y lo concreta en las disposiciones procesales para notificaciones, para una multiplicidad de actos, para el expediente, para la actuación general en lo electrónico. Por esto cambia básicamente la mirada sobre todas las actuaciones procesales, con un predominio de la actividad que hoy pareciera ser la única posible producto de la pandemia, como es la incorporación de la electrónica.
Y después muchas instituciones, la bilateralidad, por ejemplo, un tema que se discutió un poco es la bilateralidad en las medidas cautelares. Y que yo creo que allí, en muchos países del mundo, la medida cautelar es inaudita aparte cuando el juez crea que hay una preservación, una posible vulneración de derechos para adoptar una medida él por él mismo y con el pedido de la parte. Acá debe fundar, ¿por qué no? Y esto pareciera razonable, porque no está pensado el código para que nadie sorprenda a nadie. Está pensado para buena fe, también hay la carga de sanciones, también es importante cuando no se cumple con esta buena fe. Se incorpora la ejecución provisoria de sentencia, se incorpora en lo que se pudo, porque también había que hacer un texto de consenso, la jurisprudencia de la Corte al regular el recurso extraordinario, se adecúa el Código Procesal al nuevo Código Civil, en materia de representación y poderes, esto está plasmado. Digo, una tarea, ya les digo, podría estar mucho tiempo y no quiero aburrirlos más. Se trabajó muchísimo y hubo muchas innovaciones en la tarea de llevar adelante el Código Procesal. Bueno, muchas gracias. Podría seguir, la corté mucho al final, porque, digo, a ver si me quedo solo. No, no va a pasar eso. La verdad, agradecerte porque siempre es un gusto escucharte y, bueno, en mi caso no puedo dejar de pensar en muchos puntos que tocas en común con el proceso penal y con la administración de justicia en general. Uno desde el enfoque que lo tiene, ¿no? Y me voy a atrever antes que otros hagan preguntas a darles de mano eh, y hacerte una pregunta, después una reflexión, porque me llamó la atención esa descripción que haces de la relación del ciudadano descreyendo de lo que sucede en la justicia, y una especie de contradicción o de paradoja de que en los últimos años los ciudadanos cada vez acuden más a la justicia. Es decir, es como que no se cree, pero se acude, y se acude en un volumen que es difícil procesarlo encima con herramientas propias de cierto proceso decrépito, como lo describís adecuadamente. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, por resolución de la Corte, todos los jueces aprendemos amparos. Así que un poco todos los jueces tenemos que estudiar el Código Procesal Civil para poder resolver amparos, y vemos la multiplicidad de sujetos acudiendo. Entonces, mi primera inquietud es esta especie de paradoja, ¿no? En cómo un proceso, sobre todo cuando uno quiere dejar la escrituralidad y ir hacia la oralidad, puede enfrentar, digamos, esta situación de un conjunto de ciudadanos que multiplican sus demandas y que solamente pareciera que, aunque no creen, quieren que se les vean satisfechas en el Poder Judicial. Sí, lo que pasa es que ahí hay, no sé si terminaste, Nicolás, perdón. Sí. Yo creo que hay que diferenciar allí necesidad con gusto. Es decir, en una sociedad compleja las necesidades de asistencia del judicial son muchas y demandantes. Ahora, lo que no sé es si esa gente que acude logra satisfacción en su ingreso a la Administración de Justicia. Y esto es un problema, pero me gustaría mirarlo no tanto desde, digamos, me gustaría ponerle una mirada optimista, no una mirada negativa, que en general uno cuando mira hacia atrás, mira todos los problemas que la justicia enfrenta y ha enfrentado y las limitaciones que tiene para llevar adelante su tarea. Y tal vez este sea uno de los elementos que nos hace, que nos impida avanzar, que nos impida decir por qué es tan importante una justicia. Yo voy a decir algo que no sé si es políticamente correcto en estos días, pero
y entiendo que hay muchísimas otras razones, pero claramente el tema de la reforma judicial tuvo un impacto, por cuestiones políticas seguramente, como no esperábamos. El presidente llamó a una comisión, vivimos lo que vivimos en el Senado, era el tema de la reforma a la justicia. Y era un tema que nos permitía no discutir sobre los ejes que ya se plantearon, discutir más a fondo, discutir con otra altura. Yo no sé si podemos, si tenemos los actores para hacerlo, pero por ejemplo, el tema de la Corte. Claro que la Corte demandaría que nos pusiéramos a pensar seriamente qué Corte de Justicia se necesita Argentina. En términos de integración, en términos de formas de trabajo, en temas de admisión de recursos. Y voy a decir otra cosa más, todavía menos políticamente correcta que esta, y me voy a defender antes de decirla. Yo trabajé en el proyecto de violencia intrafamiliar. Me hubieran echado de esa comisión si tuviera algún problema de género. Me defiendo porque yo sé que estas categorías son fácil que a uno le cuelguen el sabenito. Pero yo me preocupo cuando la única discusión es por el género. No porque haya una discusión de género, que me parece muy interesante, sino porque en un universo que nos demandaría una ingeniería jurídica mucho más fuerte, pensar que vamos a solucionar el problema de la Corte poniendo 25 jueces y logrando una representación equitativa según provincia, o que la división sea igual proporción entre hombres y mujeres, nada más, me parecen discusiones insuficientes. En el año 2016, cuando enfrentamos la discusión producto de los decretos de Macri de nombramiento de Rosati y Rosenkrantz, en el Congreso se presentaron una serie de proyectos sobre ampliación y número en la Corte. Hablaban de esto que les digo, género y número, nada más. Y la verdad es que deberíamos tener una discusión más profunda, más profesional, que mirara las necesidades sociales, que mirara las formas de resolverlo. Por ejemplo, les doy un ejemplo, simple pero a la vez de mucho efecto. Ustedes saben que gran parte del trabajo de la Corte, aparte del tema previsional, es la arbitrariedad de sentencia, o el absurdo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es necesario que una Corte intervenga en eso? Segundo tema, cuando un juez dicta una decisión arbitraria, ¿qué pasa? Es decir, yo si en la facultad soy arbitrario con un alumno, creo que duro 3 minutos. Ahora, en materia judicial, el absurdo y la arbitrariedad parece que fuera moneda constante y no pasa nada. Digamos, y no estoy tratando de asumir una posición, lo que digo es, pareciera que la sofisticación en la discusión de los problemas necesitaría ser más compleja. Y para que sea más compleja, los actores, los jueces, los abogados, deberían contribuir en mayor medida. Por ejemplo, cuando yo dije que la reforma no empezaba cuando se convocó a redactar el código, sino que empezaba por impulso de los jueces, y esto lo dije, lo tengo escrito infinidad de veces, fue así. Es decir, los propios jueces dijeron, así, no, porque no me siento bien. No, tengo herramientas para hacerlo. ¿Cómo no voy a poder hacerlo? Intento modificar la actual situación. Los abogados deberían hacer lo mismo. Deberían ser los principales preocupados porque la organización judicial funcione de otra manera.
y por entender que con el acata pero no se cumple, no es justamente es el reconocimiento del poder. Que tiene poder, tiene poder. Y se termina allí. Y la gente que trabaja en derecho debería funcionar en un lugar, desde un lugar distinto. No es si tengo fuerza, es si tengo razón. Y la razón la tengo que discutir, la tengo que argumentar, plantear, razonar con otros. Bueno, creo que en eso nos falta mucho para evolucionar realmente en esto. ¿Qué otros países lo han hecho? Lo curioso es que estamos atrás en América Latina ya hoy, en este tipo de discusiones. Y por ejemplo, en un momento donde se habla de reforma a la justicia, a nadie se le ocurre ver que hay un código procesal elaborado el año pasado y que está en el Congreso. Porque sabemos que no es eso lo importante. ¿Entiendes? Sí, estamos tan convencidos que seguimos en el agua. En lugar de decir, no, esto lo deberíamos discutir desde otro lugar, de otra manera, esto es muy importante. Hemos dedicado la vida a esto, hagamos la que valga. Y de eso se habla, me parece a mí, cuando se habla de reforma procesal. Bien. No sé si alguien quiere hacer uso de la palabra o tener alguna pregunta. Yo tengo una pregunta más, aprovecho también abusando de tu bonomía. En un momento hablaste de la cuestión atinente a estos medios, a estas tecnologías, ¿no? Y bueno, hay toda una discusión, en definitiva, entre la técnica que parece que avanza mucho más rápido en nuestra capacidad teórica de poder darle un encuadre a ella. Y en el campo penal, en este último tiempo, ha habido toda una discusión sobre la posibilidad de llevar juicios a través de estas plataformas digitales. Yo no sé si esa discusión ha pasado en el campo civil respecto a la realización de la audiencia Sí, y algunos también conceptos que vertiste. en la Asociación Internacional es un tema bastante recurrente, el tema de tecnología y proceso civil. Hemos celebrado varias discusiones, una para unos 6, 7 años en PETS. El año pasado tuvimos el Congreso Mundial en Kobe, en Japón, y discutimos también este tema. Uno de los nosotros le llamamos a los que hacen las primeras intervenciones, se llaman keynote speaker, que son aquellos que se seleccionan justamente por su experiencia. Pues hay relatores por tema, pero hay quienes marcan en general las discusiones. Y hubo dos intervenciones muy buenas, una de Margaret Wu, una profesora que nació en China, pero que enseña en Boston, y Frédéric Ferrand, que es una profesora de Lyon. Y cuando ponía en duda el tema de la tecnología, por ejemplo, Frédéric Ferrand mencionaba que según los últimos estudios en Francia sobre conectividad y uso de Internet, mostraban que gran parte de la población, una parte importante de la población en Francia, no tenía posibilidad de acceder a estos servicios y planteaba la desigualdad en términos de conexión. Y Margaret Wu marcaba algunos de los problemas de las adhesiones que hacemos a sistemas de inteligencia artificial, ignorando muchas veces el peso que estos sistemas tienen. Pero hay algo que los invito a ver, que me parece muy interesante, que es la página de un órgano que se llama la CEPEJ, que funciona en Europa y que hace estudios sobre la justicia, CEPEJ, que tuvo una reunión en el 10 de junio sobre el tema de justicia, donde acudieron ministros de la Unión Europea de Justicia. Era impresionante, está grabado, fue así por no sé por qué plataforma, pero se grabó. Primero todos, como si fuera un mantra, hablaban del acceso a la justicia, cuando empezaban a hablar, y la relevancia de este derecho. Es decir, estaba incorporado, era una misa laica, empezaban por ahí. Y esto da la sensación de cuánto importa,
porque era un discurso que parecía coordinado. Bueno, era la C, sí, pero algo más que la C. Y uno cuando va allí encuentra, por ejemplo, los protocolos de seguridad sobre las discusiones con medios electrónicos. Y hay un protocolo que, por ejemplo, establece, el protocolo que regula esto, establece la no discriminación en materia electrónica. Cuestiones que también tenemos que discutir, desde luego, no da esta reunión para discutirlo a fondo, pero todo esto provoca un desafío, donde las opciones no son simples. Puede haber una audiencia de testigos por Zoom. ¿Cómo sé yo si el testigo está diciendo la verdad o no diciendo la verdad? Estoy dando un ejemplo muy banal, mínimo, pero que todo esto tiene su complejidad, que da para las discusiones muy serias, examinando pros y contras. Hay una reciente decisión de la Cámara Civil, donde una parte plantea, pide la audiencia preliminar. Y el juez le dice que como hay pandemia, no hay audiencia preliminar. Entonces la apela, la habrán visto en Diario Judicial. Y la Cámara rechaza el recurso porque dice que no hay agravio. Yo no tengo agravio. ¿Cómo que no tengo agravio? Yo quiero que me reciba el juez, ¿cómo que no tengo agravio? Y cuando se firmó esa resolución, bueno, qué sé yo, habrán dicho es de mero trámite la audiencia preliminar. Por eso digo, es el pez y el agua. Y cuento una anécdota más sobre esto y lo cultural. Hace unos 3 años vino a Argentina un profesor que tuvo a su cargo la Konrad Adenauer en América Latina, vivió en Argentina, se llama Norbert Lossing, estudió en España, se doctoró en España, tiene un perfecto español, pero es alemán, de cabo a rabo. Entonces, en una reunión que organizamos con la Asociación de Derecho Procesal y el CEJA, el Centro de Estudio de Justicia para las Américas, una persona participante, había jueces básicamente, le pregunta, dígame, ustedes tienen audiencia oral, si usted nos habló de las ventajas de que el juez tuviera inmediación con la parte, y yo le quiero preguntar qué pasa si no va el juez. Lossing mira al que estaba al lado de él y dice, no entiendo la pregunta. No, le dice. Claro, si el juez llama a una audiencia y la parte no va, y si el juez no va, digo, es que el juez tiene que ir, le contesta. No, le dice, a lo mejor no me entendió bien. ¿Qué pasa si no va? Es que tiene que ir. No había modo de hacerle entender lo que le estaban preguntando. Y desde nuestra visión, es posible que se convoque una audiencia y que el juez no vaya. No va porque está ocupado, va el secretario. No. A mí me ha pasado estar en audiencias en Alemania. Es impresionante el manejo de la audiencia por el juez. Es impresionante. La espontaneidad, la llaneza, la falta de ornato. Digamos, son salas blancas con mesas comunes, con un gran oficio. Llega el juez con la toga, abajo está en jean seguramente, pero llega con la toga que es como si fuera un delantal negro. Y dirige la audiencia y no hace video grabado, la graba en un grabador, los viejos gelosos, algunos de mi generación seguramente sabe de qué hablo, los graba en la audiencia. Pero claro, le da un rendimiento, hace un análisis, tiene una conexión con la parte. El abogado, viniendo de una cultura latina, nos parece que poco hizo. Es que a lo mejor no tenía que hacer nada más, no tenía que ocultar nada el abogado. Hasta por una cuestión de respeto del juez hacia él y de él hacia el juez. Entonces muchas cosas se terminaban disolviendo en la situación o se terminaba madurando las líneas para resolver un problema serio. De las dos cosas se ve. Pero esto es cultural. Y esto es preocupación. Creo que una de las ventajas es que estamos en una situación para
como decía al principio de esta reunión, la pandemia también llama a estas cosas. Nos hemos quedado solos, ¿no? Muchos de nosotros estamos en nuestras casas, repensando lo que fue y lo que viene por delante. Son momentos de introspección que, referidos a la justicia, pueden ser positivos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué no aceptar el desafío que sea mejor? Bien, no sé si alguien quiere participar con alguna pregunta o decir algo, si no le doy la palabra a la doctora Toscano para que cierre este encuentro, obviamente extendiéndome agradecimiento al doctor Oteiza nuevamente por habernos acompañado esta tarde. ¿Sí? Doctora Toscano, le doy la palabra. Está muteado. Está con el micrófono apagado. No quisiera que me des la palabra para cerrar esta charla porque está tan interesante y el aporte que hace el doctor es tan valioso que realmente despedirlo me cuesta muchísimo, sin pensar en que lo vamos a volver a invitar porque realmente ha sido una charla muy amena, muy afable y muy, muy rica. Realmente lo digo por todos los que realmente la concurrencia fue sostenida y eso me pone muy contenta. Pero quisiera que, aunque sea también en forma presencial, pueda de nuevo estar entre nosotros charlando de esta manera. Le agradezco muchísimo, doctor, un gusto haberlo conocido y muchas gracias. Nos vemos pronto. Bueno, gracias a ustedes por la cordialidad. Fue un gusto. Gracias, doctor. Un saludo a todos. Gracias.